Visto. Expediente HCD 1715, Departamento Ejecutivo número 910-15, rendición de cuentas ejercicio 2014, para su posterior análisis de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Considerando que este bloque realizó un exhaustivo análisis de la documentación presentada por el Poder Ejecutivo Municipal, que de dichos estudios se desprenden importantes inconsistencias entre lo presupuestado y lo ejecutado, que el presupuesto de recursos y gastos del año 2014 fue estimado en un monto de 299.425.840 pesos y el percibido al 31 de diciembre fue de 358.148.043,28 centavos, que según lo informado en la documentación presentada por el Departamento Ejecutivo, folio 194 del anexo 9, los ingresos totales fueron de 316.838.915 pesos con 43 centavos y los gastos totales de 333.901.970 pesos con 55 centavos, indicando un déficit financiero de 17.063.019 con 12 centavos. Que se observó una importante deuda del ejercicio en estudio de 6.892.676 con 74 centavos y también se observaron órdenes de pagos anuladas sin su correspondiente ejecución dentro del año fiscal evaluado, por lo tanto el pago deberá realizarse durante el ejercicio 2015, interpretándose que la suma total de la deuda flotante municipal será mayor que la presentada por el Departamento Ejecutivo. Que la falta de información en las columnas programado enero-diciembre de 2014 y ejecutado enero-diciembre de 2014 arroja una diferencia de cero en las planillas de situación económico-financiero, no cumpliendo con las normas básicas de gestión municipal. Que para dar la necesaria transparencia al manejo de fondos públicos, las comisiones de apoyo y comisión de fiestas públicas debieran rendir cuenta de sus ingresos en los casos que corresponda, entradas, alquiler de cantinas, etcétera, y egresos a través de un balance. Que se observó en las rendiciones de gasto de las comisiones de apoyo y comisión de fiestas públicas la presencia de comprobantes que justifican gastos de subsidios percibidos que no cumplen con las normativas vigentes de AFIP. El bloque de concejales de la UCR presenta el siguiente despacho. Artículo primero. Los concejales abajo firmantes no aprueban la rendición de cuentas del año 2014 por las razones expuestas en los considerandos. Artículo segundo. De forma. Segundo despacho al cual hacía referencia la señora Presidente. Visto el artículo 65 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 192, inciso 5 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que atribuyen al Consejo Deliberante examinar y resolver sobre las cuentas de la Administración Municipal, la sesión convocada al efecto cumpliendo con los plazos legales, considerando que el examen de las cuentas 2014 solo pude realizarlo parcialmente debido a la voluminosa documentación, la denegatoria a poder sumar colaboradores auxiliares al examen de dichas cuentas, la negativa a fotocopiar la documentación, el reducido horario para dicho examen y la pertenencia a un bloque unipersonal. Que en lo revisado no he encontrado objeciones formales que me permitan oponerme. El bloque del Frente para la Victoria, en uso de las atribuciones que le son propias, resuelve. Artículo primero. Aprobar las cuentas de la Administración Municipal del municipio de General Villegas del ejercicio 2014. Artículo segundo. De forma. Tercer despacho. Visto el expediente HCD 1715, Departamento Ejecutivo 910-15, de rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2014, presentado por el Departamento Ejecutivo para su posterior análisis de acuerdo a lo normado en la Ley 67-69-58, Ley Orgánica de las Municipalidades, y considerando que habiéndose producido la revisión de las mismas y que del análisis de dicha documentación no existen observaciones para destacar y que es obligación de este honorable Consejo Deliberante emitir despacho relacionado con las cuentas de la Administración Municipal, se presenta el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Aprobar la documentación del ejercicio 2014 en razón de los vistos y considerandos del presente proyecto de resolución. Artículo segundo. Remítase a la delegación correspondiente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires copia del acta de la sesión especial, como así también de la presente resolución. Artículo tercero. De forma. Bloque de concejales, Frente Renovador.
De esta manera dimos lectura a los 3 despachos diferenciados correspondiente a rendición de cuentas. Está a consideración el expediente para los concejales. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra, señora concejal. Bueno, como dice el despacho que se acaba de leer de nuestro bloque, nosotros siempre hemos objetado en el tratamiento del presupuesto que la documentación que nos presentan no se condice con la realidad. ¿Y por qué decimos esto? Porque en el año 2014 se aprobó aquí en este recinto un presupuesto por un total de 299 millones de pesos, que nosotros decíamos que estaba subestimado, porque por supuesto no se tenían en cuenta el aumento de la coparticipación ni tampoco el aumento de las tasas municipales. Esto implicó que al sumar esos distintos aportes al presupuesto original, se terminó percibiendo por el municipio un total de 360 millones de pesos. ¿Y qué sucede? La diferencia entre lo presupuestado y lo realmente percibido permite que este dinero, festejamos por supuesto que se recaude más y que nos lleguen más fondos al municipio, pero esto permite que se use el dinero de una manera que no fue presentada ni tratada aquí en el Consejo Deliberante. Y no solamente eso, que no alcanzó con esa suma extraordinaria que se recibió de dinero, sino que además se hizo un movimiento de partidas a último momento por un total de 191 millones de pesos a través de los distintos decretos. Por eso, tratar realmente el presupuesto cuando se nos plantea no tiene nada que ver lo tratado en esa sesión con el resultado final. Pero además de haber presupuestado 299 millones, haber recibido 60 millones de pesos más, quedaron sin pagar del año 2014 más de 8 millones de pesos. Devengados pero no pagados. Esto nos lleva a pensar que por supuesto en el año 2015 nos va a pasar lo mismo. Porque si el presupuesto del año 2014 terminó siendo un monto de 360 millones de pesos y para el año 2015 se prevé 381, la diferencia esa de 20 millones no va a tener nada que ver con la realidad que vamos a encontrar el año siguiente. Eso es uno de los puntos que observamos. Y el segundo punto es que cada vez se dificulta más el acceso a la información pública. No solamente la información que tenemos que recibir los concejales, sino la información que debiera recibir la comunidad y que cada ciudadano de Villegas pueda tener acceso durante todo el año a saber cuál es el manejo de los fondos, de los aportes que hace cada ciudadano al municipio. En un tiempo, la página oficial del municipio publicaba las órdenes de compra. Cualquier vecino podía entrar a esa página y ver qué se había comprado, cuánto se había pagado y a quién. Información que a nosotros también nos era útil. Se dejó de publicar la cuenta corriente de proveedores. Eso estaba ordenado de una manera que alfabéticamente uno podía entrar, buscar cada proveedor y saber cuánto se le había pagado durante el año a cada uno de los proveedores del municipio, cosa que también desapareció. Pero sí se mantiene en cuentas claras el subsidio a las entidades, que en el año 2014 fue por un monto de 18 millones de pesos. Pero comparando lo que figura en la página oficial de
cuántos subsidios se entregaron a quiénes y por qué, con la información que recibimos los concejales en la rendición de cuentas, vemos diferencias importantes. Entonces, en el año 2014, el subsidio a entidades, que fue 18 millones de pesos, no figuran en esa página, que es de acceso libre a la comunidad, varios decretos por los cuales se le transfirieron a la Comisión de Fiestas Públicas 2 millones de pesos. En total se le transfirieron más, fueron como 3 millones de pesos. Pero esos decretos no figuran en la página oficial del municipio. Sí contamos con los concejales, sí lo contamos los concejales. Y algunos de ellos tienen montos importantes, como el decreto 1940 de 125.000 pesos, el 1743 de 160.000 pesos, 1568 150.000, 1552 150.000. Todo esto no se le ha mostrado a la comunidad. Tampoco figuran aportes a otras entidades, porque esto que estábamos hablando era solamente de la Comisión de Fiestas Públicas. Un monto total de 950 millones de pesos. Casi de 95 millones, de 9 millones y medio de pesos. En la información brindada a los concejales, también encontramos que nos faltan 8 decretos, por un total de 1.123.000 pesos. Todas estas, llamémosle, desprolijidades, implican un monto de más de 4 millones de pesos. Continuando con el análisis que tenemos que hacer de la rendición de cuentas, son famosos las cajas donde se acumula la información de todo el año, que tienen un tamaño importante, que hay 6 u 8 cajas de cada mes del año con todos los expedientes en su interior, los cuales tenemos que analizar. Cada expediente consta de 5, 6, 7 hojas o más. Hasta este año, nosotros podíamos solicitar de cada tema que nos llamaba la atención para después analizarlo con tiempo, las fotocopias de estos expedientes. Este año nos informaron que no se podían entregar más las fotocopias, que existía una resolución del Tribunal de Cuentas por la cual no era obligatorio entregar las fotocopias. Si bien no era obligatorio, tampoco lo prohíbe. Y en esta situación, en pos de la transparencia y en pos de la información pública que necesitamos, consideramos que fue una falta muy grave no entregar las fotocopias solicitadas. Sí lo hicimos de otra manera, pero realmente no se justifica sacar fotos para después imprimir. Si todo está tan claro y todo está tan bien, no podemos entender cuál es el motivo por el cual se nos impidió tener acceso a través de las fotocopias para hacer un análisis mucho más acabado de los expedientes que nosotros solicitábamos. Así que mi exposición termina aquí y vemos que el acceso a la información pública, y cuántas veces escuchamos el tema de la transparencia y de los papeles, que todo está ahí, no es tan claro como se plantea. Y una cosa, un detalle, ¿no?, de último momento. Yo recuerdo que el año pasado los bloques tuvimos una reunión con la gente que conforma un grupo APAVI que hacen una labor realmente muy importante con las mascotas.
En esa reunión nosotros y todos escuchamos la exposición de las personas que vinieron y la preocupación que tenían por el tema de la pirotecnia, a tal punto que habíamos quedado, bueno, tratar el tema para poder establecer distintos programas y concientizar a la población del no uso de la pirotecnia. Lamentablemente hay una diferencia en lo que se dice y lo que se hace, y es una cosa chiquita, pero aquí, por ejemplo, tengo uno de los expedientes donde por decreto se le transfiere a la Comisión de Fiestas Públicas un total de 66.000 pesos para la compra de fuegos artificiales. Nada más, señor presidente. ¿Algún otro concejal de la minoría va a hacer uso de la palabra? Los miembros informantes primero. Los miembros informantes. Nosotros nos reservamos el último lugar, señora concejal. No, pero Pedro tiene... Pido la palabra. Tiene la palabra, señor concejal. Bueno, como expreso ahí en el despacho, la verdad que sobre todo un bloque unipersonal con estas restricciones, también he pedido poder contar con 2 colaboradores que me acompañen en la revisión y me fue negado. El escaso tiempo, la multiplicación de tareas, el espacio, el cortito tiempo de poder controlar hizo que mi trabajo se vea ahí como menguado. Obviamente tengo objeciones con lo que tiene que ver hacia la transparencia, que he querido algunas veces solucionar con algún proyecto que no ha sido aprobado. En realidad con lo que tiene que ver con el control formal objetivo de lo que he visto, no tengo objeciones para hacer, así que por ese motivo apruebo la rendición de cuentas. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra de las minorías? ¿El miembro informante del oficialismo? Nos reservamos para último lugar. ¿Cambiaron las condiciones? Podemos optar por una decisión reglamentaria. Bueno, entonces pido la palabra. Tiene la palabra, señor concejal. Sí. Me gusta comparar el presupuesto que aprobáramos en su oportunidad ya por el 2013, el presupuesto original. En ese momento el presupuesto tanto de recursos como de gastos rondaba casi los 300 millones de pesos. Este presupuesto, como en otros años, fue subestimado. Al igual que en años anteriores, los ingresos se vieron incrementados. Puntualmente, en este caso del 2014, por el cobro de una cuota adicional de la tasa vial y también por la mejora del coeficiente único de distribución, lo cual redundó en un incremento de los recursos de origen provincial vía coparticipación. Cuando uno desglosa el presupuesto de gastos por jurisdicción, por ejemplo en conducción superior, se encuentra que este área de gobierno, o mejor dicho, el señor intendente, gastó 9.575.000 pesos más de lo previsto en el presupuesto original, ocupando el primer lugar en el ranking con un 47% de sobregasto con respecto al presupuesto original. Entre otras cosas, podemos observar en la Dirección de Salud que siendo la salud pública el eje de esta gestión, el incremento de recursos ejecutados en el presupuesto por el Departamento Ejecutivo no se vio reflejado porque no llegó a esta dirección. Si comparamos los recursos de gastos que esta
esta dirección ha sufrido un recorte, ejecutándose solo un 3% más de lo previsto en el presupuesto original, aún teniendo en cuenta una inflación estimada el año pasado por el Departamento Ejecutivo de alrededor del 27%. También observamos en dirección vial, y haciendo memoria un poquito, en marzo de este año señalábamos que el parque de maquinarias vial que vemos trabajando hoy está al borde del colapso. Haciendo memoria también, veíamos que había 16 motoniveladoras inventariadas y solo se encuentran operativas 7 u 8 para cubrir 2.400 kilómetros de caminos municipales. El presupuesto de gastos para esta dirección vial en el año 2014 originalmente eran de 39.105.000, el cual fue aprobado, si mal no recuerdo, en diciembre de 2013. Se devengaron al 31 de diciembre de 2014 34.274.000 pesos. Quiere decir que esta dirección ahorró 4.830.000 pesos. Con este número podríamos haber invertido, comprando sin la necesidad de leasing, 3 motoniveladoras Anelo de 180 HP totalmente equipadas. Ahora, con el incremento de la tasa vial que este Consejo aprobó por mayoría en agosto del año pasado, ingresaron a las arcas públicas 46.018.000 pesos y el Departamento Ejecutivo solo ejecutó 35.680.000, quedando 10.668.000 pesos de superávit. Hoy nos encontramos con corredores productivos y caminos de primer orden cortados al norte del partido, desbordados de agua por falta de mantenimiento y alcantarillado, con los pueblos de Santa Eleodora y Villa Saboya incomunicados entre sí. Voy a dejar un poco de espacio para que expongan otros concejales y por lo observado anteriormente no aprobaré la rendición de cuentas presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal de la minoría va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señora Tiene presidenta. la palabra, señor concejal. Yo voy a hacer algunas consideraciones sin ahondar en lo particular, sino de aspectos más generales. Nuevamente es un muy buen presupuesto, como fue el del año pasado, el del 2015 también. El anterior fue de 299 millones y tiene una variación respecto a este del 2015 de un 27%. Si desglosamos los ingresos, observamos que por coparticipación corresponden 280 millones, es decir, un 73% del presupuesto. Y los no tributarios es de 85 millones, un 22%. El resto de los ingresos es estadísticamente poco significativo. Trabajando particularmente sobre los recursos no tributarios, tasas, sobre un total de 76 millones, el más importante corresponde a la tasa de red vial, con 55 millones, que es un 72%, y el de velo un 12%. Digo esto y hablo del presupuesto 2015 porque el 2014 ya pasó y lo que han hablado mis compañeros de bloque es justamente las dudas y los inconvenientes que hemos tenido para observar la rendición de cuentas. Entonces me parece que tenemos que mirar para adelante y observamos, como dijo aquí, que no hay un buen mantenimiento y reemplazo del parque automotor para reparar o mejorar la red vial del partido, como tampoco se ha trabajado para mejorar el mal estado de los mismos.
Analizando el presupuesto de gastos, observamos que en el área de dirección de salud, este año tiene casi 98 millones de pesos, es un 26%, respecto al anterior que fue de 68, 2014. Se ha mejorado el cobro a las obras sociales, lo que ha motivado un incremento de un 20%, se ha incorporado equipamiento médico, mobiliario destinado al hospital, pero sin embargo continúa siendo deficitario el servicio de salud que se brinda en los pueblos del partido, a pesar de que el año anterior se aprobó en este honorable Consejo Deliberante la modificación de la estructura orgánica de la municipalidad y se creó la Dirección de Unidades Sanitarias y Hogares de Ancianos de los pueblos, designando un director de salud para tal fin a partir del 1 de marzo de 2014, que posteriormente fue desafectado en su función. El área de servicios viales, con 52 millones, es casi un 14%, Secretaría de Obras y Servicios Públicos 46, un 12%, área de Secretaría de Gobierno y Hacienda un 41, es el 10% del presupuesto, servicios urbanos con un 38 millones también es un 10%, lo cual es un muy buen presupuesto para afrontar las necesidades que tiene el partido. Las demás áreas tienen determinados porcentajes menores. Dentro de esto observamos que la Secretaría de Cultura, con un monto de gasto de 11 millones, esto es un 3% al total del presupuesto, aquí llama la atención que el gasto de personal representa aproximadamente un 75% y que el aporte de la provincia fue de 9 millones para cubrir este gasto. Cabe destacar que el ingreso por fondo educativo en el 2014 fue de 11.352.000 y este año para el 2015 va a ser de 17.140.000. Entonces no puedo encontrar una explicación clara de los destinos de este dinero, observando que algunas instituciones educativas, particularmente aquellas relacionadas con la educación técnica, necesitan reparaciones y edilicia con urgencia. Y esto fue motivo de presentaciones en este honorable Consejo Deliberante. Por otro lado, me parece adecuado el gasto en personal, que es del 52%, siendo de esta manera el municipio una importante fuente de trabajo para el partido de General Villegas, con más de 1.300 empleados. Pero todavía no se ejecutan los incrementos de salarios correspondientes, lo que motiva a esta altura del año una importante caída del poder adquisitivo de los mismos, agravado por el incesante proceso inflacionario, remarcando de manera particular el escaso monto que se le abona a aquellos empleados responsables del manejo de maquinaria pesada en conceptos de viáticos, conos sin pernote y bonificaciones. Por esto último debo resaltar nuevamente las modificaciones de partidas presupuestarias mediante decretos de último momento, ya mencionado con anterioridad. Sobre 10 partidas, 7 corresponden al 31 del 12 del 2014, que con un monto total de 191.291.000, más del 50% del presupuesto se mueve a voluntad del Ejecutivo Municipal mediante decretos. Quiero destacar que en varias de las presentaciones en las que fui acompañado por los integrantes de nuestro bloque y de los diferentes bloques opositores, se trabajó con cordialidad, respeto y buen diálogo, recalcando las acciones a tal fin de la señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante. Promuevo desde esta banca que se continúe trabajando en esta línea para mayor beneficio de nuestros ciudadanos, con claridad y transparencia para que ellos puedan interpretar bien el manejo de los números y de las cuentas de este municipio. Espero sepan interpretar lo expuesto anteriormente, motivo por el cual no podemos aprobar esta rendición de cuentas. Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra de las minorías? Pido la palabra, señora Presidenta. Tiene la palabra, señor concejal. Bueno, hemos escuchado la exposición de varios de mis colegas, con total claridad señalando distintos motivos por el cual nosotros no vamos a aprobar esta rendición de cuentas. Y yo quería profundizar específicamente sobre un tema y ver la forma de poder hacerlo lo más claro posible, no simplemente para que lo entendamos nosotros, sino para todos aquellos que nos están escuchando puedan captar el final de la idea de lo que voy a exponer.
Específicamente me quiero remitir a evaluar lo que es, dentro de esta rendición de cuenta, la utilización de subsidios a instituciones y a comisiones de apoyo. A instituciones yo entiendo y debemos valorar como una herramienta al subsidio, una herramienta de ayuda hacia las instituciones que realmente así lo necesitan y gracias a los cuales hay muchas de las obras de las mismas que se han podido realizar. Insisto, lo valoro. Pero también el sistema de utilización de subsidios en los montos y a través de comisiones de apoyo sin personería jurídica, montos, llama la atención, montos que superan, como dijo la concejal Rodríguez, 18 millones de pesos en el año que se ejecutó, que estamos evaluando, y que este formato, a través de las instituciones de apoyo, me refiero a Comisión de Fiestas Públicas o comisiones de las Casas de las Culturas, permiten una justificación de los subsidios de una forma distinta a la que tendríamos que remitirnos el resto de los proveedores e incluso las instituciones conformadas con su personería jurídica. ¿Y por qué me refiero a esto? Dentro de estas justificaciones de montos muy abultados, vemos que no se cumplen con reglas básicas de la AFIP. Muchos de los comprobantes no cumplen con estos requisitos formales para ser considerados válidos como factura o como documento equivalente por la AFIP, reglamento 1415, que incluso en el fallo del Tribunal de Cuentas el año pasado ya lo menciona y lo señala como antecedentes no válidos para la rendición de subsidios, porque no cumplen las normas de facturación. Acá encontramos un primer inconveniente, la desigualdad que existe entre el ciudadano común, que tenemos que cumplir con todos los requisitos que manda la ley, y esta rendición con comprobantes que, como el mismo Tribunal de Cuentas señala, no cumplen con las normas de la AFIP. Pero ¿qué es lo grave de todo esto? No simplemente esa cuestión legal que ahora vamos a señalar con algunos ejemplos, sino también este sistema aleja de alguna manera a estos presuntos proveedores del RAFAM, que es nuestro sistema de administración municipal, ya que la rendición se hace a través de una comisión y no entra al RAFAM puntualmente cada uno de ellos como proveedores. Este sistema puede favorecer a muchas cosas. En principio, sobreprecios, la presentación de facturas que no se corresponden e incluso facturas truchas. Es todo posible. Nosotros vemos cómo, a través de importantes subsidios que se han dado en distintas oportunidades, por ejemplo, en la avenida de Belpintos, y acá me quiero detener por algo, ya que la Comisión de Fiestas Públicas no solamente recibe subsidios, en el cual, a través del subsidio recibido por más de 210.000 pesos, que fue el expediente 7106, para contratar a Belpinto, fue un adelanto que se hizo. No hemos encontrado la otra forma de pago, pero lo que sí sabemos es que la Comisión de Fiestas Públicas cobró ingresos, cobró entradas, y no tenemos forma de constatarlo. En realidad no sabemos siquiera cuál fue el final de lo que se le pagó a este actor por estar acá, el general Villegas. También vemos gastos importantes
a través de la Comisión de Fiestas Públicas para los festejos del 9 de julio, de más de 200.000 pesos, entre los cuales muchos de los recibos que justifican dichos gastos, reitero, no están aprobados por la AFIP y están señalados por el Tribunal de Cuentas. Lo mismo ocurre con la misma situación que pasó con Abel Pintos en Carnavales, donde se reciben subsidios muy importantes, también de más de 200.000 pesos, en el caso en el cual la Comisión de Fiestas Públicas cobra entradas, cobra el alquiler de las cantinas, vende algo tan sencillo como son las espumas, pero no nos consta un balance donde esa comisión muestre ingresos y egresos, ingresos propios a través de las entradas e ingresos, que es lo único que justifica, y en forma deficiente, de los subsidios. Entonces, nosotros vemos cómo pedimos transparencia, pedimos una gestión accesible a la gente y vemos que no se cumple. Tenemos casos paradigmáticos que, como dije al principio, de sobreprecios que rayan en el absurdo, como nos ocurre en Piedritas, por un subsidio recibido por la Casa de la Cultura de 179.320 pesos para la reparación de los baños del Museo de Piedritas, los viejos baños de la terminal de trenes. Imagínense ustedes, estamos hablando de 179.300 pesos, subsidio otorgado en junio para la reparación de los baños, que en definitiva tienen 2 mijitorios, que no tienen en realidad, que están preparados para tener 2 mijitorios, un inodoro en cada uno de los lugares. Y vemos que se comprobaron gastos por más de 80.000 pesos, con un subsidio de 179.320 pesos. Y se hicieron, acá están las fotos para todo aquel que quiera corroborarlo, y se hicieron únicamente el cielo raso de una pequeña porción y la colocación de cañerías, no están los sanitarios, no hay absolutamente nada más. Imagínese, señora Presidente, que en junio del año pasado una casa de 50 metros cuadrados se correspondía al valor de este subsidio. Por eso hablo de sobreprecios. Es comprobable. Acá está. Y lo que me parece mucho más serio, por eso decía que raya con lo absurdo, es lo que nos ocurrió también en Piedritas con el 50 aniversarios del Jardín de Infantes de Piedritas, el cual recibió 2 subsidios, el 1552 por un monto de 150.000 pesos y el 1940 por un monto de 125.943,60 para la realización de la fiesta del jardín. Fiesta que se hizo cargo la municipalidad en acuerdo con la Comisión del Jardín de Infantes. Y estamos viendo que en esa fiesta se pagó un sobreprecio exorbitante. Cuando hablamos, y me voy a remitir específicamente no a lo que uno puede suponer, sino a lo que nos consta como documentación, el servicio de cantina aniversario del Jardín 903 de Piedritas fue facturado a través de una empresa que, por desgracia, no hemos podido sacar la fotocopia, simplemente la foto, lo cual no me permite decir específicamente el nombre de la firma, pero hasta que la factura número 1-00578 del 11 del 12 del 14
por un monto de 175.950 pesos. 175.950 pesos. Entonces, los que participamos de esa fiesta que se hizo en el Salón de Uso Múltiple del Colegio Primario, nos preguntamos, ¿cómo puede ser que los miembros de la comisión, habiendo vendido no más de 230, 240 tarjetas para la cena, se preparen, por según mi cálculo, cerca de 700 mesas, 700 platos, sabiendo que no habían vendido ni una tercera parte de eso? ¡Qué derroche! Y cuando veo la factura, la única forma de poder justificar el monto de esta factura justamente sería cobrando por 216 platos, un monto de 245 pesos que de cualquier manera no es nada barato, pero si yo lo relaciono con la cantidad real de venta de tarjetas y de gente que participamos en la noche, esa tarjeta tendría que decir que vale alrededor de 818, 820 pesos. Y para hacer el número más real, como nadie se le ocurriría hacer una fiesta de una envergadura de 700 personas, sabiendo con antemano que hay 200 y chirola de tarjetas vendidas, a mí me hace suponer que sobre las 215 o 220 tarjetas vendidas a un valor de 245 pesos, que sería razonable, si se quiere, aunque no barato, para ese tipo de fiesta, estaríamos hablando de 55.000 o 52.675 pesos, contra una factura de 175.950 pesos. Claramente expresa esta factura el sobreprecio, el exorbitante sobreprecio que ha existido en esa fiesta específicamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión y la pregunta de todo esto? ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde fue a parar esa diferencia de más de 100.000 pesos? ¿Quién se quedó con esa plata? Por eso pedimos, y con esto concluyo, transparencia en los actos de gobierno, transparencia en la gestión, e intentaremos de todas formas poder llegar al fondo de esta situación, porque realmente los montos que estamos hablando son exorbitantes. Nada más, muchas gracias, señor presidente. ¿Alguien más de las minorías va a hacer uso de la palabra? Sí, señora presidenta, voy a hacer uso de la palabra porque, como dice el dicho, o hablas hoy o callás para siempre. Tiene la palabra. Gracias. Recordar cuando en la sesión especial del año pasado, cuando tratamos la rendición de cuenta del 2013, se pidió una moción de orden y cierre del debate. Nosotros habíamos, como concejales de la oposición, controlado la documentación como corresponde. Por supuesto que en ese momento el acto democrático y deliberativo de ninguna manera pudo ser llevado a cabo. Este año, como ya expusieron, no voy a ser redundante, la documentación no la pudimos fotocopiar y esto nos pone muchas trabas. Y cuando llegamos a la sesión a debatir, a deliberar, hay una idea autoritaria donde dice que van a hablar todos los concejales y el oficialismo se queda último con la palabra. Simplemente decir esto me llama mucho la atención. Cada año son más trabas las que tenemos a la hora de trabajar con el presupuesto, trabajar con la rendición de cuentas. Siempre escuchamos lo mismo, hablamos de claridad y transparencia en la gestión. La sensación que nos queda es que están temerosos de que vayamos a descubrir algo que no corresponde. Y por último les digo que ustedes son la gestión de gobierno que maneja los fondos de todos los ciudadanos del partido de General Villegas y que los ciudadanos merecen el mínimo respeto, claridad y transparencia de la gestión de todas las veces y que sale en la boca de las palabras de ustedes
Y por último, señora Presidente, le recuerdo que usted nos ha dicho que le gusta la manera de debatir que tenemos y el respeto. La verdad que es una verdadera pena que hoy no hayamos podido debatir como corresponde. Nada más, señora Presidente. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? ¿No? Yo me voy a permitir unos segundos para dar respuesta, ya que he recibido un par de notas desde los bloques de la oposición, de parte de UCR, donde hoy hicieron un cuestionamiento de la negación de fotocopiar la documentación. Y mi respuesta a esa nota que ustedes me han dirigido en su oportunidad dice que en el artículo 2 de la resolución 449/11, dictada por el Honorable Tribunal de Cuentas, establece que la documentación y los libros de la rendición de cuentas quedarán en custodia en el Departamento Ejecutivo y a disposición del Honorable Consejo Deliberante, habilitándose a los concejales la clave y usuario para acceder al sistema informático RAFAM. Los titulares del Departamento Ejecutivo no tienen la obligación de entregar fotocopias de la documentación detallada en la resolución citada. No vamos a entregar documentación que la ley no nos obligue. Ustedes son los máximos controladores de la gestión y tuvieron total acceso a esa documentación y son los representantes elegidos legalmente por la ciudadanía para cumplir dicha función, y quedó expuesto porque han determinado cuestionamientos de esa total lectura de la documentación. Y por otro lado, voy a dar respuesta al concejal del bloque Frente para la Victoria, donde le informo que el estudio de la rendición de cuentas de los municipios constituye uno de los actos trascendentales de la gestión comunal. Con relación a la documentación probatoria de la rendición de cuentas, dispone que quedará en custodia del Departamento Ejecutivo y a disposición también del Consejo Deliberante. Sobre lo puntualmente consultado o cuestionado, la posibilidad de que terceros no integrantes del cuerpo puedan acceder a examinar la documentación citada, se entiende que es un derecho, es una obligación propia e indelegable de cada uno de nosotros concejales, lo cual excluye a otras personas del acceso a dicha documentación en esta instancia. Respetuosamente digo y respondo a estos cuestionamientos, que quede claro que acá no es negar, que acá no es prohibir, que acá no es una Gestapo, no es autoritarismo, sino que también es responder a los ciudadanos que tenemos acceso total y no es privatorio de todos los concejales a toda y absolutamente toda la documentación. Y quiero que por favor averigüen en el municipio de Ameguino y Carlos Tejedor, que tenemos nosotros también concejales del Frente Renovador, que no tuvieron acceso a absolutamente nada, es decir, directamente se les prohibió el acceso a la documentación. Sí tuvieron acceso a licitaciones y subsidios. ¿Está? Señora Presidente. Y respecto al uso de la palabra en el reglamento, también quiero manifestarle, para que se queden tranquilos, que el miembro informante de la mayoría tendrá siempre el derecho de no hacer uso de la palabra para replicar los discursos u observaciones que aún no hubieran sido contestadas por él. No gozará de ese derecho el miembro informante de las minorías. Quería aclarar simplemente para que no quedaran dudas y generar por ahí estas rispideces entre los concejales. Señora Presidente, quiero responder por favor a lo que usted ha manifestado.
con respecto a la resolución del Tribunal de Cuentas. La resolución dice que el Departamento Ejecutivo no tiene la obligación, pero tampoco le prohíbe que nos entregue la documentación como se vino haciendo hasta ahora. También nosotros consultamos con el Tribunal de Cuentas y la respuesta del relator fue la siguiente: mire, nada lo obliga al Departamento Ejecutivo a entregar la documentación. Ahora, si yo fuera intendente, entregaría todo lo que me piden en pos de la transparencia y que no tengo nada que ocultar. Eso por un lado. Con respecto a lo que pasa en otros distritos, no sé, problema del Consejo Deliberante de esos distritos, y ellos tendrán que hacer sus reclamos. Nosotros no podemos trabajar en menos. ¿Y por qué no nos comparamos con otros distritos que le entregan más documentación? Con respecto a lo que aclaró el reglamento, si bien yo no tengo aquí el reglamento en mi poder, pero sé lo que dice. Eso es cuando estamos hablando de un determinado proyecto presentado por alguno de los bloques. Este caso es algo presentado por el Departamento Ejecutivo. Entonces, lo lógico hubiera sido que exponga cada uno de los miembros informantes de los distintos bloques y después, como hacemos siempre, los concejales que quieran hacer un aporte lo pueden hacer, porque esto no es un proyecto presentado por el bloque oficialista. Así que recuerdo lo que dice el reglamento y me parece que obvió de leer algún artículo. Por eso la interpretación quedó inconclusa. Pido la palabra, señora Presidente. Tiene la palabra, señor concejal. Muchas gracias. Bueno, como se han dirigido a la ciudadanía y dicen que hay que ser claro, yo también me voy a dirigir a la ciudadanía y voy a ser claro y les voy a decir a toda la población que lo que se está resolviendo hoy es la legalidad del ejercicio, no la gestión. O sea, no se está resolviendo la gestión de 81 cuadras de asfalto en Villegas, de la refacción del jardín de Piedritas, de la escuela San Juan en Pomuceno, de la construcción de un jardín. Se está resolviendo la legalidad de las cuentas. Y como nosotros respetamos a los ciudadanos que contribuyen a la municipalidad, a todo el partido, también quiero decir que es uno, o si no es el único, de todos los municipios donde toda la población, la Argentina, el mundo, puede entrar a la web y puede ver todas las órdenes de pago que efectúa este municipio. ¿Qué es esto? Lo que puede ver cada peso que gasta la Municipalidad de General Villegas. Por otra parte, también por ahí escuché, cuando hablaban del tema de los subsidios, y quiero decir que todos los decretos están en libros rubricados. Por lo tanto, nosotros nos ajustamos a derecho. Pero también quiero decir algo más. Esta gestión que viene ya desde hace 20 años es monitoreada y es auditada por el Honorable Tribunal de Cuentas. Hace 20 años que el Honorable Tribunal de Cuentas no desaprueba una rendición de cuentas. Reitero, y le hablo a toda la población de Villegas, hace 20 años que el Honorable Tribunal de Cuentas no desaprueba una rendición de cuentas. Y por ahí escuché también a otro concejal que se refirió al tema sueldo. Nunca alcanzan los sueldos. Todos pretenden ganar más y eso es lo justo. Pero también yo quiero decir que el municipio el año pasado, en un gran esfuerzo que hizo, dio un 40% de aumento a los municipales contra 23,5% de inflación declarada por el Gobierno Nacional. Pero a su vez hizo otro esfuerzo. Cuando la ley dice que no tenemos que ajustar a dar el subsidio por la escolaridad, la ayuda escolar de 510 pesos, que lo decía el Gobierno Nacional, este gobierno hizo un esfuerzo y le dio 1.500 pesos, más un bono a fin de año de 600 pesos. Nunca alcanza.
Y hoy después vamos a tratar el próximo aumento de sueldo. Yo por eso voy a acompañar la rendición de cuentas. Pido la palabra, señora presidenta. Tiene la palabra, señor concejal. Bueno, señora presidenta, en primer lugar quiero subrayar lo que cuando se abre el debate, el concejal de Unión Cívica Radical explicó algunos números que los quiero dejar claros, porque el ingreso percibido en el 2014 fueron 316.838.951, con un gasto de vengado de 333.901.970. Hay un déficit presupuestario ahí de 17 millones, que tenemos que tener en cuenta y saber leer estos números, porque estamos hablando que en ese momento se hizo la obra más importante de todos los tiempos en el partido General Villegas, 30 millones de pesos para pavimento en un año. Eso generó este déficit que acabo de decir, 17 millones. También hubo un ingreso en el Instituto Nacional de la Vivienda de 793.199 y hubo un inicio de comienzo del 2014 que venía con un arrastre de 35.127.121. Pago de capital se hizo 16.231.868. A favor, según el artículo 44 del RAFAN, aprobado, quedó a favor 2.600.000. Entonces, cuando salimos con un discurso de confusión a la sociedad, está bueno que se aclare, porque son números y los números son gruesos, y por ahí la gente que nos está escuchando y quiere ver de esta transparencia de la gestión que está llevando el intendente Horacio Pascual, la tenemos que dejar plasmada claramente, más allá de las boletas, de las pequeñas cosas que podemos estar debatiendo, en un presupuesto casi de 300 millones de pesos como fue en el 2014. Entonces, cuando vemos todas estas confusiones y aclararlas, está bueno que lo pongamos en debate. Pero bueno, yo lo aclaro porque nuestra gestión es así y nosotros venimos acá para aprobar este Tribunal de Cuentas, este hermoso presupuesto, esto que llevamos con mucha alegría hace muchos años, hace 20 años, para seguir trabajando por la gestión de nuestro intendente Horacio Pascual y venga también a la redundancia un poquito de lo que usted estuvo explicando recién, de lo que son las notas que presentaron los dos bloques, Unión Cívica Radical, FAP y Frente para la Victoria, en cuanto a los pedidos de fotocopias y gente que no tiene nada que ver con nuestros controles en cuanto a Tribunal de Cuentas. Y se lo agradezco que lo explique como lo explicó, para que entiendan y aprendan cómo se trabaja en el Consejo Deliberante y cómo se controla en la gestión pública, teniendo en cuenta que nosotros somos los primeros controladores de la gestión que está de turno. La clara documentación, por supuesto, que la gente sepa de lo que es la página web, donde todos los proveedores pueden seguir su orden de compra, pago, recibo, como corresponde. Tengo entendido que es uno de los pocos distritos de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que son 136, que es el único que lo tiene subido a una página donde cualquier ciudadano de General Villegas lo puede observar, seguir. Como decía la concejal de Unión Cívica Radical, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que dijo, que nuestros ciudadanos tienen que seguir las cuentas claras de esta gestión pública. Y voy contestando a lo que fueron mencionando los diferentes antecesores de la palabra, de los diferentes bloques. Con respecto a las máquinas viales, comentó un concejal preocupado. Sí, nosotros también estamos muy preocupados porque somos los responsables de toda la red vial del partido Villegas, teniendo en cuenta que son 3.600 kilómetros de camino, más un consorcio, gente trabajando.
Pero también hay que recordarle a la gente que estamos trabados con un leasing enorme, donde es un municipio que tiene muy bajo endeudamiento de crediticia, que podría hacerse cargo perfectamente y así de esta forma llevar la solución a lo que mencionó el concejal Unión Cívica Radical. Pero bueno, estas cosas de la política que van cambiando año a año, y cuando nos toque las elecciones ponernos en el lugar que nos corresponden. Hoy claramente nosotros, que somos un gobierno de la oposición, estamos castigados, pero castigados entre comillas porque la gente entiende y el esfuerzo que hace esta gestión es llevar siempre adelante todas las necesidades de la gente. Por supuesto que nosotros vamos a seguir trabajando y luchándola porque nos corresponde, porque nos comprometimos. Y también al concejal Unión Cívica Radical FAP, cuando habló, se extendió demasiado a mi criterio en entender del 2015, les recuerdo que estamos hablando de Tribunal de Cuentas, rendición de cuentas de 2014. Está bien, por ahí tiene una cosa con la otra, pero bueno. Y con respecto a los movimientos de los fondos, es facultad del intendente colocarlo o ponerlo a trabajar en el lugar que él considera que la sociedad del Partido General Villegas necesita. O sea, no está nada fuera de la ley. De acá hasta, de lo que vine hablando hasta este párrafo, le puedo asegurar, sociedad del Partido General Villegas, que este municipio está comprometida con una alta responsabilidad, tanto el intendente como todos los funcionarios, para llevar esta gestión lo más transparente que se pueda, para que sigan creyendo en esta gestión. Y rápidamente hablar un poquito de los subsidios, que es una cosa que se instaló en la época del entonces intendente Gilberto Alegro y actual diputado nacional. Una cosa interesantísima para las instituciones, porque hay que entender de que la necesidad que hay en los pueblos, en los barrios, en los clubes, en las cooperativas, que llegue el subsidio municipal es importantísimo, porque me ha tocado a mí trabajar en una institución como un club donde presidí por 4 años, y qué importante es que esté la ayuda de la municipalidad. Cuando hablo de estas cosas, la gente que puede haber estado integrando una comisión entiende perfectamente de qué estoy hablando, y yo no me lo imagino a la AFIP interviniendo a una institución, como acaba de decir el concejal de la Unión Cívica Radical, aspirante a intendente. Eso es un poco difícil, porque si bien es cierto el municipio lleva sus controles, cargarle otra carga más a una institución tan vulnerable como es una comisión, yo me imagino cayendo 3 patrulleros, 2 agentes de la FIP, a ver cómo están los números, y apenas es colaboración de los padres, de la gente, de los que quieren que lleve adelante una cooperadora, un club, una comisión. Por eso me parece que por ahí nos vamos de mambo, y esto no está bueno para estas instituciones. Es doloroso porque la gente de las comisiones realmente están esperando, y eso sale por un decreto, un expediente con diferentes partidas. Queda claramente, si uno se pone a trabajar en papeles, cómo lo puede resolver y cómo llega al expediente, y en definitiva el expediente se cierra con el último pago. No hay nada raro, o sea, siempre están los papeles como corresponde. Por ahí, por diferimiento de tiempo, no se logra. Y bueno, yo la verdad que estoy muy conforme como todos mis compañeros de bloque. Por supuesto, nosotros vamos a acompañar esta rendición de cuentas. También me quiero referir un segundito al concejal del Frente para la Victoria, que el año pasado acusó que en 10 días no podía hacer control de las cuentas. Y este año, un año más tarde, vuelve con la misma problemática. Yo creo que por ahí la responsabilidad, cuando uno toma un cargo de este tipo, como es un concejal, que no es poca cosa estar controlando hoy la gestión pública, hay que hacerlo con más seriedad, con más dedicación.
Y entonces es una objeción que le hago, señora presidenta, que me gustaría que el concejal, agradecerle que ha aprobado esta rendición de cuentas, pero me hubiese gustado que trabajara un poquito más. Como este bloque está de acuerdo, así que nosotros vamos a pedir una moción de orden y vamos a pedir la aprobación de la rendición de cuentas, señora presidenta. Desde Secretaría, entonces, vamos a tomar votación al expediente consultado. ¿Puedo tener 2 palabritas? Solamente 2. ¿Sí? No, hay una moción de orden por votación. Sí, cortito. Que me parece demasiado ingrato esa falta de gesto. Está remarcando una obra importante de asfalto en la ciudad cabecera y los pueblos, que fue hecha con un préstamo del Banco Provincia de 37,5 millones de pesos. Y están diciendo, no nos ayudan, no dan un leasing, 37,5 millones de pesos. Señora presidenta, yo pedí moción de orden. Está claro. Respetemos la palabra, por favor. Para aclarar eso y poner las vamos cosas a tomar votación desde Secretaría. Disculpe, pero no se votó la moción de orden, señora presidente. Nosotros, vamos a votar, todo lo que dijo el concejal, alguna respuesta tenía que tener, pero volvemos a lo mismo del año pasado. Moción de orden, se termina el debate, ustedes tienen la última palabra y nosotros no podemos responder. Vamos a tomar votación desde Secretaría. Moción de orden. Concejal Chiesa. Por la aprobación. Concejal Betanzo. Por la aprobación de la moción de orden. Apoyo la moción. Concejal Betanzo. Concejal Royce. Concejal Tauriani. Concejal Traversaro. Concejal Castaño. Concejal Boneto. Concejal Carelli. Apoyo moción de orden. Concejal Coronel. Obviamente por la no aprobación. Concejal Rodríguez. Por la no aprobación. Concejal Telechea. No aprobación. Concejal Laite. Concejal Belloso. Concejal Campana. Concejal Satraño. Queda entonces aprobada la moción de orden por cierre del debate por mayoría. Ahora continuamos con la votación desde Secretaría por la aprobación de rendición de cuentas. Concejal Chiesa. Por la aprobación. Concejal Betanzo. Concejal Royce. Concejal Tauriani. Concejal Traversaro. Concejal Castaño. Concejal Boneto. Concejal Carelli. Concejal Coronel. Concejal Rodríguez. Por la no aprobación. Concejal Telechea. No aprobación. Concejal Laite. Concejal Belloso. Concejal Campana. No aprobación. Concejal Satraño. En consecuencia, queda aprobada la rendición de cuentas por mayoría y el envío de la documentación al Tribunal de Cuentas será acompañada por los despachos presentados en esta presidencia junto al acta correspondiente.